Estaba antes grabando, comentando la villa romana de la Olmeda, situada en Palencia, en Saldaña concretamente, y se me ha cortado la batería, o sea que bueno, prosigo con lo que estaba comentando, simplemente decir que me llamó mucho la atención de que el símbolo de los nazis viniera de los romanos, ya que se puede ver allí en la villa romana de la Olmeda un mosaico del símbolo nazi. Y me acuerdo de haber preguntado y bueno, pues un simple apunte, una anécdota. Y bueno, una vez terminado un pequeño acercamiento al arte romano, pasamos un poco a comentar de su arquitectura, más o menos, que es lo más importante, aquellos pilares básicos de esta arquitectura, aquellos edificios de más renombre, junto con la pequeña historia, con diferentes emperadores y conquistas. Bueno, Roma fue fundada por Rómulo y Remo, la leyenda dice que eran dos hermanos, que decidieron fundar su propia ciudad, fueron amamantados por una loba, y bueno, el caso es que al final Remo fue asesinado por Rómulo, y aquí comenzó un poco la historia ya de la ciudad a orillas del Tíber. La historia de Roma viene caracterizada por asesinatos, por lujuria, por conquistas, por ambición. Como se puede ver aquí, Remo fue asesinado por su propio hermano. Es una situación que se va a repetir durante la historia de Roma, ya sea por ambición, ya sea por lujuria, mujeres. Entonces, bueno, viene marcado por estos aspectos, estos conceptos. Entonces, bueno, Rómulo, debido a la falta de población, abrió esta ciudad a demás habitantes de la propia Italia, y de aquí que vengan, que sean una cultura tan rica, porque cogieron lo mejor del resto de los visitantes, como por ejemplo las tecnologías de los etruscos. Bueno, destacar el emperador Julio César como principal emperador. Al igual que otros, tuvo un fallo, que era la ambición, y por tanto acabó asesinado también por los propios romanos. Con Julio César hay que destacar la arquitectura de los puentes. En concreto hay una historia de un puente cuando se decidían a conquistar Germania, y construyeron un puente en 10 días para que pasaran 40.000 soldados, lo cual, visto en el vídeo, me parece asombroso la forma de construir ese puente con diferentes puntas de manera inclinada para evitar las corrientes del río, para que tuviera más fuerza y pudiera aguantar mejor el peso. Y es asombroso que pudieran realizar ese puente en 10 días. Claro, lo cual les pilló por sorpresas a los germanos y huyeron, lo cual dio mucho poder a Julio César. Luego, otro tipo de estructuras que marcan la historia de Roma es la cloaca máxima. Es un sistema de cloacas, de canales bajo tierra, subterráneos, lo cual hace posible que la mayoría de las casas dispongan en el siglo I después de Cristo de agua corriente. Es algo increíble. Luego se ve en la Edad Media que esto desaparece. Por tanto, fue como un paso atrás. Es increíble, es asombroso que esa misma cloaca máxima sea utilizada hoy en día. Entonces, bueno, es un dato que hace que evolucione mucho mejor una ciudad y un imperio, por supuesto. Otro tema que ayudó mucho a la evolución y al desarrollo de esta cultura es las vías. En concreto, la primera vía fue la Vía Avia, fue la primera calzada nacional de Roma. De aquí viene lo de todos los caminos dan a Roma, porque tenían un sistema de vías increíble para esta época. Y destacar que para su construcción desarrollaron un instrumento de topografía llamado groma, lo cual permitía unir dos puntos mediante líneas rectas. Esto era un objeto o una herramienta muy avanzada de esta época. Sí es cierto que para hacer los giros no permitían curvas, por tanto las vías romanas no tienen curvas, eran siempre giros de 90 grados con ángulos rectos. Bueno, una vez explicado un poquito esto, pasamos a Octavio, que después fue renombrado Augusto y fue sucesor de Julio César. Con Augusto empezaron a surgir ciudades idénticas a Roma a lo largo de todo el imperio. Esto hizo evolucionar mucho esta sociedad. Y cómo se podían construir edificios tan altos y que se mantuvieran durante tantos años. Pues era el hormigón impermeable que tenían, y aparte encontraron
investigando una arena volcánica llamada Pozzolona, que permitía pues eso, construir más grande, hacer edificios más resistentes y construir más rápido. Incluso podían construir debajo del agua. Luego, aparte de la cloaca máxima, se desarrollaron acueductos, lo cual permitía hacer llegar el agua corriente, llegar el agua desde las montañas, desde los manantiales a la ciudad, uniéndose a diferentes depósitos y haciendo posible que hasta 1 millón de personas pudieran vivir higiénicamente y disponer de agua corriente. Con Claudio se habla de que gobernó bien, se hablaba de que era tartamudo y de que tenía problemas, pero al final gobernó bien, y con él fue cuando se desarrollaron más los acueductos. Los acueductos, como todos sabemos, son estructuras construidas con arcos. Desarrollaron los romanos los arcos con el objetivo de evitar el uso de demasiado material. Con esto ahorraban material y la estructura se mantenía igualmente. Entonces los acueductos partían desde la montaña y con una cierta inclinación traían el agua hasta la ciudad. En la ciudad ya este agua se vaciaba, llegaba a 3 depósitos distintos, uno para las fuentes públicas, otro para los aseos públicos y otros para el emperador y los romanos más acaudalados que pagaban por tener su propio agua corriente. Esto permitía que la gente tuviera salud y bienestar, porque el agua es la base de la vida. Como ya dije antes, en el siglo I la mayoría de las casas disponían de agua corriente, lo cual es asombroso. Claudio tenía un fallo y eran las mujeres. Hablé antes con anterioridad de la lujuria. Tuvo una mujer, Agripina, que fue su perdición. Le convenció mediante sus encantos, que todos podemos imaginar cuáles eran, que a su hijo lo nombrara sucesor, no siendo el primogénito. Este hijo era Nerón. Luego Claudio murió una vez nombrado Nerón como sucesor, murió envenenado. Por tanto, se sabe que Agripina lo envenenó con una seta. Nerón fue el hijo, fue el que sucedió a Claudio y era un tirano. Utilizaba todo el dinero público y diferentes terrenos públicos para enriquecerse. Hay una historia que es verídica, que hubo un incendio en Roma que destruyó bastante parte de la ciudad y se comenta que se vio a Nerón tocando la lira desde un alto y riendo. ¿Por qué? Pues supuestamente él produjo el fuego con intención de quemar una parte de la ciudad la cual quería utilizar para su propio beneficio y construir su propio templo o su propia mansión. De hecho lo hizo. En la zona pública construyó el Domus Aurea, un inmenso palacio. Aquí fue cuando se desarrolló la bóveda, otro aspecto junto al arco importante de la arquitectura romana. Debido a esta tiranía, al final fue derrocado y acabó suicidándose. Tras una época de inseguridad, porque no se sabía quién iba a llegar al poder, al final el vencedor fue Vespasiano. Era un sargento que no era de sangre azul, pero luchaba por el pueblo y por lo público. De hecho, tras la muerte de Nerón, lo que hicieron fue enterrar todo aquello como la mansión, el Domus Aurea, y Vespasiano lo que hizo fue utilizar esa finca privada, el lago que disponía de esa finca o esa mansión, para construir una estructura o un edificio público. El llamado anfiteatro Flavio, o como es más conocido, el Coliseo, lo cual es el icono de la ciudad, al igual que el Partenón lo era de Grecia, el Coliseo lo es de los romanos. Entonces cambió lo privado por lo público, lo cual pues fue una buena propaganda política para su persona. El Coliseo fue financiado con las ventas de las reliquias judías que mediante la guerra que tuvieron en Jerusalén recaudaron los romanos. Era increíble pensar la situación del Coliseo. El Coliseo era un anfiteatro, es decir, la unión de 2 teatros romanos. Cabían 70.000 personas. Era un estadio como los que hay hoy en día, con pasillos y galerías por donde podían salir y entrar fácilmente los espectadores, los cuales disponían de un ticket, al igual que hoy en día los estadios, lo cual 70.000 personas me hace pensar, yo que soy del Atlético de Madrid y voy al Calderón en bastantes ocasiones. De hecho me he dado cuenta que aparece por ahí atrás la bandera y la bufanda, que el Calderón es más pequeño que el propio Coliseo y no sé, me da que pensar que estamos en el siglo XXI y en el
los años 4, 5, 6 después de Cristo, pudieran construir algo igual. Además disponían de fuentes, de servicios y de un tejado retráctil que tapaba el sol en épocas calurosas y daba sombra, lo cual es inimaginable, es increíble. Vespasiano no pudo ir a su inauguración, su hijo Tito sí estuvo en ella. Decir que en el orden del día había gladiadores, había hombres contra animales, había prisioneros, y aparte algo que es muy interesante, que lo comentaste en clase, es que el Coliseo por debajo está lleno de canales, que eran propios de la época de Nerón, de su Domus Aurea, se me olvidaba el nombre. Ya que en ese lago sobre el que construyeron el Coliseo, disponía de canales. Entonces lo que hacían era traían el agua mediante los acueductos, esos canales se llenaban y al final conseguían llenar el coso del Coliseo, pudiéndose desarrollar batallas navales con barcos de guerra, lo cual es también interesante. Imagínate una plaza de toros, yo me imagino una plaza de toros que se llena y hay barcos luchando. La verdad que es algo a tener en cuenta, que les da bastante buen nombre en cuanto a arquitectura se refiere. Sí que es verdad que fue una moda fugaz esto de las batallas navales durante 10, 11, 12 años, hasta que se desarrolló el llamado hipogeo, que era una nueva estructura bajo el suelo, una estructura de poleas, un sistema de poleas que abrían trampillas y subían y bajaban ascensores, lo cual permitía que en el coso aparecieran por sorpresa gladiadores o animales, lo cual le daba incluso más emoción a estas batallas o estas peleas. Y bueno, con esto termino Roma. He intentado resumirlo un poquito porque entre Grecia y Roma lleva bastante. A modo de conclusión, decir que es verdad que son los pilares, el arte clásico es el pilar de lo que es ahora nuestra propia cultura y nuestro propio arte. Aún quedan edificios de renombre hoy en día. Y al igual que lo dije en Keops, lo digo ahora, he aprendido muchos conceptos que no tenía ni idea y que me sorprenden. La verdad que es inimaginable pensar cómo en aquellas épocas estaban tan desarrollados y cómo fuimos y dimos tantos pasos hacia atrás en la época medieval, con lo bien y en la situación tan buena en la que nos encontrábamos en la época griega y en la época romana. La verdad que es algo impresionante. Y nada, con esto concluyo el vídeo. Lo he hecho en 4 porque tengo dificultades al subirlo y espero que no haya ningún problema. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo. Un saludo.